Bienvenido a Ingeniando conmigo. En este video te mostraré cómo puedes acceder al modo de autodiagnóstico en las lavadoras General Electric y cómo puedes interpretar los códigos de fallas para que puedas repararla tú mismo en casa, si la lavadora está fuera de garantía. Soy el ingeniero Rojas y antes de comenzar, quiero contarte que la misión de este canal es ofrecerte soluciones prácticas de la manera más fácil y económica posible. Por lo que, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Es gratis y me ayuda mucho a seguir creciendo. En este video estoy trabajando con una lavadora inverter de alta eficiencia de General Electric, modelo GTW810SSJ0WS. La lavadora enciende sin problemas y todos los botones funcionan perfectamente. Presenta su ciclo de lavado, se llena de agua y drena sin complicaciones. Sin embargo, hay un problema grave en ella, ya que el tambor no se mueve ni agita y pareciera que el motor está dañado. Entonces, una gran ventaja de este tipo de lavadoras es que cuenta con un menú de diagnóstico integrado. Y este menú nos permite identificar la causa exacta del problema para así evitar hacer gastos innecesarios a la hora de repararla. A continuación te mostraré cómo puedes acceder a este menú. Primero nos aseguramos de que la lavadora esté apagada. Entonces vamos a mantener presionado el botón Start y giramos la perilla a 8 posiciones en el sentido de las manecillas del reloj. Soltamos el botón Start y listo, ya estamos dentro del menú de diagnóstico. Entonces, para poder identificar el problema, nos dirigimos al modo 24, ya que este modo nos mostrará el código de error de lo que está pasando con la lavadora, y presionamos Start. El código que aparece es el D3. También, si queremos ver si hay más códigos de fallas, solo tenemos que presionar el botón Start nuevamente. En este caso, solo hay uno. Y quizás te estás preguntando, ¿es posible borrar el código? Y la respuesta es sí. El código se puede borrar accediendo al modo 25. Presionamos Start y luego lo mantenemos presionado para borrar el código. Y esto indica que ya se borró. Sin embargo, si volvemos al modo 24, el código D3 reaparece, lo que indica que el problema persiste. Esta hoja que ves a continuación es la hoja de servicio del equipo, donde muestra todo lo que hice anteriormente y casi siempre está ubicada debajo de la tapa, más o menos por ahí. Y regularmente para conseguirla hay que retirar la parte superior completa. Este papel te muestra a detalle la función de cada modo en el menú de diagnóstico, como por ejemplo el 24 que era el que me interesaba para saber el código de error del equipo. Entonces buscamos la sección donde explica cada código de falla y el posible procedimiento de reparación. Aunque analizando la hoja de servicio, esta no menciona explícitamente el código D3 y solo muestra hasta el D2. Yo asumí que después del D2 sigue el D3 y este indica que el problema está con el Hall Sensor. El Hall Sensor es esta pequeña pieza que se encarga de detectar la posición del motor y está montada directamente en el motor. Afortunadamente es una pieza económica, en mi caso me costó menos de $50, por lo que ahora solo hay que instalarla y esperar en Dios que se resuelva el problema. Lo primero que debemos hacer es desconectar la lavadora de la corriente eléctrica, para después proceder a retirar las dos cubiertas traseras. Comenzamos con la tapa superior del control de mando. Vamos a remover todos estos tornillos. Luego la jalamos para despegarla y desconectamos el cable de red, como también el de la alimentación eléctrica. Luego toca el turno a la tapa inferior, a la que vamos a remover todos los tornillos que la sostienen. Ya que hemos retirado ambas cubiertas traseras, ahora vamos a proceder a acostarla para tener acceso al motor. Pero antes de acostarla, es importante proteger la pintura de la lavadora, por lo que puedes acostarla sobre una superficie acolchonada. En mi caso, yo usé una sábana vieja que encontré. También, antes de acostarla, es recomendable que retiremos la tapa de cristal, quitando estos dos tornillos a cada lado y luego la levantamos con cuidado. Por cierto, si vives en los Estados Unidos, puedes encontrar este tipo de cajitas en las tiendas de Dollar Tree, las cuales te ayudarán a mantener los tornillos organizados y las piezas pequeñas durante la reparación.
Ahora que tenemos acceso al motor, podemos ubicar el sensor, el cual se encuentra por aquí. Entonces, para poder acceder a él, es necesario remover el rotor. Y para retirar la tuerca del rotor, usé una pistola de impacto con un dado de 18 milímetros. Removemos la arandela para no perderla. Para retirar el rotor, solo tenemos que jalarlo suavemente desde las posiciones de las 9 y 3 en punto. Sentirás algo de resistencia debido a los imanes, pero saldrá suave. Ahora lo que haremos es retirar estos 3 tornillos, que son los que sostienen el motor, y para eso utilizaremos un dado de media pulgada. Pero antes debemos desconectar tanto el Hall Sensor como también el mismo motor. Comenzamos a remover los tornillos inferiores primero. Y para remover el tornillo superior, vamos a utilizar una mano para sostener el motor, y así evitamos que éste pueda caerse cuando retiremos el tornillo. Y aquí tenemos el Hall Sensor. Ahora solo hay que removerlo y es súper sencillo. Solo tenemos que levantar estos pequeños clips usando un destornillador plano. Entonces, con el destornillador plano solo necesitamos levantar estos 2 clips frontales. Y listo, así de fácil sale. Ahora solo falta instalar el nuevo y rearmar todo como estaba antes. Una vez que el Hall Sensor nuevo esté instalado, solo hay que proceder a reinstalar todo como estaba antes y asegurarnos de reconectar correctamente el sensor y el motor. Mostraré esta parte en cámara rápida para ahorrar tiempo. Por cierto, debemos de asegurarnos de no sobretorquear los tornillos para no causar problemas futuros. Una vez que el motor está reinstalado y conectado, la levantamos para terminar de armar todo. Montamos ambas cubiertas traseras y la tapa de cristal. Ya con todo correctamente armado, ha llegado el momento de la verdad. Es hora de hacer la prueba definitiva. ¿Habrá funcionado la reparación? Vamos a descubrirlo. Ahora vamos a comprobar si la reparación fue exitosa. Con la lavadora apagada, mantenemos presionado el botón Start mientras giramos la perilla a 8 posiciones para acceder nuevamente al menú de diagnóstico. Este es el momento donde descubriremos si todo nuestro trabajo dio resultados y sí, no muestra ningún código, lo que indica que todo el esfuerzo sí valió la pena. Entonces salimos del menú de diagnóstico para hacer la prueba final. Seleccionamos el modo de secado, ya que no tenemos agua conectada, y le damos Start. Ahora solo queda esperar que inicie. Le puso candado a la tapa. Y ahí lo tenemos. El tambor comenzó a moverse. Entonces, ahora esperemos que empiece a girar. El tambor gira perfectamente, pero no nos conformamos con esto. Ahora vamos a la prueba definitiva, añadiéndole ropa y seleccionando un ciclo de lavado completo. La prueba final. Ya tengo la lavadora en su lugar, con ropa dentro y la probaré en un ciclo de lavado normal. Pasaré esto en cámara rápida para ahorrar tiempo, pero podrás ver cómo la lavadora quedó al 100. Y lo mejor fue que la reparé yo mismo por menos de $50, gracias a que aprendí a usar el menú de diagnóstico. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete para no perderte las próximas soluciones que subiremos. Recuerda que en Ingeniando conmigo siempre encontrarás la manera más fácil y económica de resolver problemas. Nos vemos en el próximo tutorial.